Bueno, entonces, estudiantes, esta vez vamos a ver, en base al libro de Eric Havelock, La Musa aprende a escribir, vamos a ver lo que me interesa, la caracterización de la tradición oral que reposa en el pensamiento mítico y la tradición escritural que reposa en el pensamiento lógico racional, es decir, en el pensamiento filosófico. Es importante para mí esta sesión 3 porque va a ofrecer a ustedes la posibilidad de distinguir cómo dos tipos de pensamiento están relacionados con ya sea la forma oral o ya sea la forma escritural, cómo estas formas influyen en la manera de percibir la realidad, de conocer la realidad y expresar esa realidad. ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos en una realidad, en un espacio, en un ámbito cultural que utiliza las dos tradiciones. Si bien efectivamente a partir del surgimiento de la filosofía, lo escritural, esta forma de conocer y expresar la realidad a través de la escritura y del pensamiento lógico racional ha tenido mayor prevalencia y, ¿por qué no decir hegemonía? No podemos olvidar que la tradición oral todavía permanece con nosotros de forma importante a través de nuestra tradición. Para Eric Havelock, su, su tesis se va a centrar en la revisión de muchos textos que van a tratar del análisis de la oralidad. Uno de los más importantes que va a influir en su trabajo es el texto de la galaxia Guten Tag de Marshall McLuhan. McLuhan va a dividir a la humanidad en dos momentos. Un momento escritural, ¿no? Que es antes de la imprenta, y un momento después de la imprenta, donde esta escritura se convierte en un texto que puede ser, que puede llegar a una mayor cantidad de personas. Para McLuhan, la imprenta habría impuesto a la mentalidad europea de ese momento, estamos hablando de más o menos de finales del Renacimiento, en un tipo de conciencia que él veía como limitado y regresivo. En cambio, McLuhan también nos habla de la irrupción de la radio que le habría devuelto a la humanidad una forma de comunicación no lineal y más bien masiva que habría resucitado formas previas a la imprenta. Entonces, Eric Havelock va a rescatar de este trabajo de McLuhan dos ideas importantes. La primera idea es que las tecnologías de comunicación ejercen un alto grado de control sobre el contenido del comunicado. Otra idea importante es la que señala la posibilidad de un cambio en la mente humana como producto del paso de la oralidad a la literalidad y viceversa. Havelock nos habla de la radio, ya que la radio nos devuelve a la oralidad. Sin embargo, ahora en relación a la propuesta, habría que pensar también cómo la revolución comunicacional que ha ocurrido hace unos 10 años en relación al Internet también nos va a cambiar nuestros modos de conocer y expresar la realidad. Es decir, es importante que este trabajo, estimados estudiantes,
nos lleve a pensar en razón a las teorías expresadas por Eric Havelock y extrapolarlas a este momento importante que nosotros estamos viviendo de la revolución comunicacional del que nos habla Manuel Castells y otros filósofos, y ver cómo esta revolución comunicacional de la era digital nos ha llevado a otro estadio de humanidad, a esta humanidad digital que nos cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Eso para mí es súper importante expresarlo. Entonces, para ir concluyendo con esta diapositiva, para Eric Havelock, el canto, la memorización y la recitación, que son formas que pertenecen a la oralidad, van a transitar a otras formas de expresión, van a transitar a lo escritural. Y esto va a ser posible, según Erich Havelock, por la revolución alfabética de Grecia. Bueno, en la anterior diapositiva habíamos indicado que Erich Havelock nos va a plantear que la transición de la oralidad a la forma de expresión escritural se va a deber a la revolución alfabética griega. Entonces, respecto a esa transición de la forma como ocurre en el mundo griego, la pregunta que se va a hacer Havelock es la siguiente. Él dice, ¿acaso no será el pensamiento lógico, racional, tal como comúnmente nosotros lo entendemos, un producto de la civilización de la escritura griega? Lo que está planteando Eric Havelock es una cosa importante. Nos está diciendo que la filosofía, esta forma de entenderla y expresar la realidad, esto que ha inaugurado las ciencias occidentales, se han debido o se ha debido o ha tenido su origen en la irrupción de este invento griego que es la forma de escritura griega. Y eso es una de las tesis importantes que va a manejar en este subtexto. Y esto va a ser, ¿no? Esta tesis va a venir, va a resultar del análisis de varios textos, son unos 5 o más textos, entre los más importantes, eh, 3 de ellos vamos a ver, que van a hablar sobre las coaliciones interculturales que devienen de esta confrontación entre lo oral y lo escritural. La primera confrontación va a resultar del descubrimiento de América. Lo más curioso en este texto de Havelock es que pese a ser contemporáneo de Svitan Todorov y que ha escrito el otro texto que vamos a analizar, que es La conquista de América, Havelock no lo menciona, no menciona este trabajo. Sí va a mencionar en relación al descubrimiento de América y este choque de culturas en razón a lo lingüístico, a lo oral y a lo escritural, un texto de Rousseau, que es un texto del siglo XIX. Un texto bellísimo. Si tienen la oportunidad de leerlo, está colgado en red, se llama Ensayo sobre el origen de las lenguas. Este ensayo tiene una cualidad literaria impresionante. De verdad les aconsejo que lean, pero este ensayo nos va a decir que con el descubrimiento de América se ha producido una coalición de tipo personal, social, pero también una coalición ideológica, ¿no? Havelock va a destacar 3 aspectos de este ensayo de Rousseau.
El primero, el valor romántico y extravagante que Rousseau otorga al habla natural o salvaje, o sea, a lo estrictamente oral. También va a destacar el concepto de oralidad, diferente al orden civilizatorio de la escritura, y finalmente a la relación de la oralidad griega con el mundo occidental. Esto es lo que más va a rescatar Havelock del ensayo sobre el origen de las lenguas. Una segunda confrontación va a identificar en base al libro el problema del significado en las lenguas primitivas de Malinowski. Malinowski va a ser un estudioso de las sociedades prealfabéticas, ¿no? Entonces, en su estudio va a concluir que las sociedades, entre comillas, primitivas, em, van a usar el lenguaje generalmente en un modo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Esto Havelock lo va a relacionar, por ejemplo, con los textos de la Ilíada y la Odisea. Si ustedes estudiantes han leído la Ilíada y la Odisea, son modos de narración donde prima la acción del personaje. Es decir, por ejemplo, si en el mundo griego se quería conocer o saber qué significaba ser un hombre inteligente, astuto, ¿no? El griego inmediatamente hacía relación con la figura de Ulises. Ulises personificaba en sus actos, en todos los actos que aparecen, por ejemplo, en la Odisea, a ese griego astuto, sagaz, inteligente, que siempre está maquinando engaños, escaramuzas para salirse con la suya, ¿no? Entonces, en cierto modo, Mayakovsky va a concluir entonces que estas sociedades primitivas se basaban en un modo lingüístico de acción. Obviamente, Havelock va a reclamar por el término peyorativo de sociedades primitivas, porque más bien Havelock va a reconocer en estas sociedades un proceso social de formación. La tercera coalición va a venir, Havelock va a identificar esta tercera coalición en el texto o en los estudios de Alexander Luria en los analfabetos de las repúblicas soviéticas, sobre todo en la parte del Uzbekistán, ¿no? Donde va a comparar a estas comunidades analfabetas con otros miembros de esas mismas comunidades, pero alfabetizados. ¿Qué es lo que va a concluir Luria? Va a decir que los analfabetos no utilizaban procedimientos deductivos formales. ¿Qué quiere decir eso? Que su pensamiento no se ajustaba a formas puramente lógicas porque consideraban estas formas carentes de interés. Luria va a descubrir que la posibilidad de almacenar grandes listas de datos se cifraba en utilizar una técnica narrativa activista, similar a la técnica que utilizaba, por ejemplo, Homero. Entonces, estudiantes, gracias a esos estudios que los va a confrontar Eric Havelock, va a lograr relacionar
con sus estudios de la tradición oral griega para determinar cómo esta tradición oral va a funcionar, cómo va a almacenar la información y cómo este almacenaje de la información va a ser importante para conformar su tradición. Muy bien, entonces lo que hace Eric Havelock ya había hecho estudios anteriores en su prefacio a Platón sobre este tema de la oralidad, ¿no? En ese su prefacio a Platón, Eric Havelock nos va a hablar sobre la importancia en la cultura occidental de la Ilíada, de la Odisea de Homero y de los trabajos y los días de Hesíodo como formas de tradición oral. Él nos va a comentar, ¿no?, de que estos textos de la literatura universal no fueron en primera instancia vinieron de la tradición oral, es decir, los relatos de la Ilíada, los relatos de la Odisea, se supone que van a surgir de estos eventos históricos que son antiquísimos, ¿no? Del siglo XI antes de Cristo. Y después de ese tiempo, porque la Ilíada es un suceso histórico que ahora ha sido determinado eh, por fecha. Entonces, estos relatos tienen una larga trayectoria en la tradición oral y que muy tardíamente van a ser puestos al modo escritural. Entonces, en base a estos textos que son parte de la cultura universal occidental, Eric Havelock va a mostrar esta coalición, ¿no?, de estas formas de transmisión. Uno, lo escritural, que está cifrado en la lectura y en la escritura, y en lo oral, que está cifrado en el canto, en la recitación y en la memorización. Muy bien. Entonces, en base a estos textos, especialmente los que hemos mencionado, ¿no?, la Ilíada, la Odisea, los trabajos y los días, Havelock se va a preguntar cómo una cultura de tradición oral puede almacenar información. Entonces, para hacerles más fácil, estudiantes, voy a esquematizar esta, eh, este almacenaje de la información en la tradición oral en dos escenarios, en cuanto a su carácter y en cuanto a su intencionalidad. En cuanto, qué características tiene esta tradición oral para desplegar ese almacenaje, ¿no?, de información? Primero, tiene un carácter ritual. En este carácter ritual, las narraciones, las situaciones, las escenas, las actuaciones son ritualizadas. El carácter normalizador se refiere a que los contenidos temáticos van a recordar y comunicar reglas de orden. Y va a tener un carácter imaginativo porque, por supuesto, estas narraciones van a estar atravesadas por imágenes, por ese carácter imaginativo. ¿A qué se refiere esto? Voy a utilizar los dos textos más conocidos, la Ilíada o la Odisea. Es decir, ustedes en estos dos textos siempre van a identificar que la narrativa, ¿no?, siempre tiene un carácter de hito. Tanto en la Ilíada como la Odisea, las partes importantes son como mojones, son como hitos importantes. Y estos mojones, estos hitos importantes, siempre están relacionados con una actuación ritual. Por ejemplo, en momentos de sacrificio,
son importantes estos momentos de sacrificio, son importantes los momentos de la tradición, del enterramiento, de cómo uno va a la guerra, las relaciones entre la nobleza. Es decir, el carácter ritual va a atravesar toda la narración. Otro carácter importante, el normalizador. La Ilíada y la Odisea son narraciones importantísimas en la tradición griega. Es más, son estos libros los que van a unificar a ese diverso pueblo griego en relación a que en su narrativa se va a recoger la normativa, sus leyes, sus normas, sus tradiciones, como un griego, qué significaba ser un caballero griego, ser valiente como Aquiles, astuto, ingenioso como Ulises, noble como el rey Príamo. Pero además ahí estaban también recogidas todas sus formas de ritualización, sus costumbres, cómo se debía enterrar a un hombre griego, ¿no? Tenía que hacerse la pira, tenía que hacer todo el ritual, cómo se debería casar, cómo se debería honrar a sus dioses. Ahí está el carácter normalizador recogido en la narración. Pero por supuesto, todo este carácter ritual y este carácter normalizador está expresado en una narrativa, pero muy atrayente, ¿no? La forma imaginativa de narrar lo hace bastante atrayente. Por otra parte, la intencionalidad. La intencionalidad en la tradición oral viene de dos formas, una recreativa y la otra funcional. Ya les hablaba, este carácter imaginativo está en la forma recreativa expresada en la poesía. Entonces, hay que recordar, estimados estudiantes, que tanto la Ilíada como la Odisea están escritas en forma de poesía. La Ilíada se la cantaba y la Odisea se la recitaba. Y por supuesto, el uso de la poesía cumplía esa forma de entretener, como una forma elevada además de entretención. Pero por otro lado, no hay que olvidar el carácter funcional, porque este carácter funcional atendía al método de conservación de de esta información enciclopédica, de sus costumbres, de sus leyes y de sus tradiciones. Por tanto, esta intención funcional cumplía ese fin de mantener, de conservar la tradición. Y ya, entonces, en la teoría general de la oralidad primaria, esta está relacionada con una teoría general de la sociedad, donde la tradición cumple un rol fundamental como soporte de la sociedad. ¿Cómo aprende el individuo al interior de su sociedad? Eric Havelock dice que lo hace por dos vías. La primera, por una vía visual, cuando el individuo observa la actuación de otro y va imitando. Así aprenden las artes, aprende los oficios, aprende de sus normas, de sus leyes, de sus costumbres. Y por otro lado, la vía lingüística, cuando el individuo aprende en razón a la voz de la comunidad que le dice qué es lo que tiene que hacer. Requisito importante en esta tradición es la estabilidad. La estabilidad. Entonces, la tradición se mantiene, es estable a partir de las instrucciones repetidas de generación en generación. Y esto ocurre en sociedades orales en cuanto al habla ritualizada. Como ejemplo, mm, nosotros en el Instituto de Investigación hicimos un trabajo sobre
la justicia comunitaria. La justicia comunitaria, nuestra justicia comunitaria, parte de nuestra tradición, deviene de formas orales. En la justicia comunitaria no hay nada escrito, ninguna norma, ninguna ley, ninguno de sus castigos está escrito. Sin embargo, las comunidades andinas, los aylus, los pueblos indígenas han practicado la justicia comunitaria durante cientos de años. Y yo podría decir más tiempo, ¿no? Porque no viene solamente de los incas, sino de una tradición mucho más antigua, de una tradición aymara. Pero nunca se ha escrito. Nunca se han escrito estas normas, estas leyes que rigen la justicia de los pueblos de los ayllus andinos. Entonces, ¿cómo se mantiene la tradición? A partir de la repetición. Nosotros hemos logrado identificar cómo aprenden los niños justicia comunitaria. Y ellos aprenden viendo, ellos participan. La comunidad íntegra participa de la justicia comunitaria y los niños van aprendiendo en relación a la observación, van viendo cómo actúan los alcaldes, los, los hombres que imparten la justicia, cómo se desenvuelve todo el procedimiento, cómo se va recogiendo la información, cómo se va desplegando el proceso, cómo viene el acto de la sanción, del castigo, cómo viene el perdonamiento, el resarcimiento, todo eso van aprendiendo los niños a través de la observación, pero también a través de la voz de la comunidad, escuchando cómo se hace el proceso, entonces viendo y escuchando. Y este aprendizaje se lo hace de generación en generación y en generación, y es de esa forma que la justicia comunitaria permanece como forma tradición de la cultura andina por tiempos inmemoriales. Muy bien, entonces para Havelock, la ritualización se convierte en el medio de la memorización, ¿no? Es especialmente en su obra El Prefacio a Platón, pero también en esta que estamos leyendo, ¿no? La Musa aprende a escribir, donde explica bien los mecanismos que han usado Hesiodo y Homero para almacenar esta información que viene y convertirla, ¿no? En toda una suerte de enciclopedia oral. Entonces, yo quisiera eh, mostrarles algo que también está muy cercano a nosotros para explicar este mecanismo. Muchos de nosotros, aunque no seamos católicos, hemos ido a misa y los que somos católicos o los que hemos sido bautizados, durante mucho tiempo hemos ido todos los domingos a las misas. Y esta es una forma de, las misas pertenecen a las formas de la tradición oral y toda su estructura está acorde a la metodología usada en esa tradición, por eso es muy fácil para nosotros comprender. Entonces, teniendo en mente como ejemplo la misa, esas misas católicas, podemos ver cómo el lenguaje, ¿no? Se conserva para la comunidad, recogiendo toda la tradición e identidad que identifica a la misa. O sea, es decir, recoge la tradición e identidad histórica. Esto, por supuesto, que se repite todas las misas, todos los días, todos los sábados, domingos, requiere para eso, para su transmisión de la tradición, un lenguaje codificado, repetir las instrucciones, ¿no? También requiere de expresar estas instrucciones en enunciados fijos, en un lenguaje tradicional. Entonces,
Ahí, en esta ritualización que ayuda a conservar la memoria de la tradición, el habla es un habla ritualizada. Eso quiere decir con palabras fijadas que permiten la memorización. Entonces, por ejemplo, en la misa tenemos este lenguaje codificado porque las repeticiones de las instrucciones se van a estar fijadas. Hay un orden establecido, hay un formato establecido en la misa, ¿no ve? Tenemos la bienvenida, hay un momento de la bienvenida, hay un momento de las lecturas, hay un momento específico donde se va a comulgar, hay un momento específico donde se da la paz, hay un momento para rezar el Padre Nuestro, hay otro momento para rezar el credo, hay otro momento para levantarse, hay otro momento para arrodillarse, hay otro momento para despedirse. Todos esos hitos de las acciones están acompañadas también del lenguaje codificado, de las instrucciones. Y todo eso permite la memorización, ¿no? Que está atravesada de ritualidad. Y lo mismo, el, ah, el habla, el habla también está ritualizada. El habla que acompaña los actos también está ritualizado. Es una suerte el cura, el padre, el cura que oficia la misa, es como una suerte de Homero, el bardo, el poeta, o el chamán, o el cuentacuentos, ¿no? Que interactúa con su público. Tanto él como su público, como los feligreses, ya tenemos de memoria mm, por la repetición de todas las misas, de todos los domingos, sabemos lo que va a pasar y respondemos. Ya nos lo aprendemos de memoria y sabemos de memoria justamente por la ritualización que se ha convertido para la comunidad en un acto de memoria y este acto de memoria ha permitido y permite mantener la tradición. En este ejemplo particular, para que comprendamos mejor cómo funciona todo esto, el ejemplo de la misa. Entonces, la repetición exitosa en la memoria se forma por repetición. Esta repetición está asociada a la sensación de placer. Esta sensación de placer es muy importante. Está en el primer orden de importancia para entender la fascinación por la poesía oral. Entonces, en el lenguaje de la tradición oral, esta tradición debe ser expresada en enunciados fijos y transmitibles, llevados a cabo por el habla ritualizada. Este lenguaje tradicional que se hace repetible de la misma manera que un ritual en el que las palabras mantienen un orden fijado, ya lo hemos visto con el ejemplo de la misa, la ritualización se convierte en el medio de la memorización. Las memorias en este caso son personales, cada uno no va a aprender de memoria, pero el contenido del lenguaje conservado es comunitario, es decir, yo puedo aprenderme la misa gracias a que he ido todos los domingos a misa, pero también esta memoria es una memoria colectiva, es una memoria comunitaria, compartida con la comunidad que expresa su tradición y su identidad histórica. Entonces, este ejemplo de la misa, continuando, nos sirve para entender cómo funcionaba en la antigua Grecia la memoria de esos enormes textos de la Ilíada, de la Odisea, de los trabajos y los días de Hesiodo. Eso que parece tan difícil de explicar a Havelock, nosotros podemos comprenderlo más fácilmente con este ejemplo cercano. Porque imagínense lo que tenía que aprender el poeta, el bardo, que era especialista
en retener toda la información. Estas personas tenían que aprenderse de memoria toda la Ilíada, toda la Odisea, de eso vivían, eran especialistas. Imagínense cómo se aprendían semejantes mamotretos, porque el que ha visto, no en la edición bilique, sino en la edición completa, lo que es la Ilíada, la Odisea son textos larguísimos. ¿Cómo lo aprendían? A través de estas técnicas de memorización que ya podemos comprender un poquito mejor. Y obviamente el público, si bien no sabía de memoria toda la Ilíada, toda la Odisea, sabían muchas partes y ese conocimiento, esa memoria de muchas partes les permitía interactuar con el especialista. De la misma forma que nosotros tal vez no sepamos o por ahí tanta es la repetición, sabemos toda la misa, pero lo que sabemos, lo que guardamos en la memoria, nos permite interactuar con el especialista, que en este caso es el cura. Y por eso cuando el cura dice alguna cosa, nosotros respondemos. Y se van a dar cuenta también usando el mismo ejemplo, este, esta, estas esta técnica requiere de un lenguaje repetible, de estructuras de sonido acústicamente idénticas, capaz de cambiar contenido y expresar significados diversos. Por eso ese requerimiento necesitaba de convertir el pensamiento en habla rítmica, en poesías y en canciones. Ya les dije, en la Ilíada y en la Odisea, esto estaba, estos estos que ahora son textos y antes eran producto de la tradición oral, estaban conformados en versos que en la Ilíada podían cantarse y en la Odisea podían recitarse. Lo mismo ocurre en las misas. Ahora, todavía las misas tienen esa cadencia. Si la próxima vez que vayan a una misa van a darse cuenta de la cadencia de las oraciones, del Ave María, del credo. Son horas, son, es decir, el Ave María, el Padre Nuestro, el credo y muchas de los responsos que nosotros utilizamos en la misa están estructurados en forma de verso, en forma poética. El mismo cura, y antes en mayor grado, las misas eran cantadas en letanía. Letanía, ¿no? Es esa forma que utiliza el cura, el padrecito, para dar la misa. No es gratuita esa forma que a veces a nosotros en la actualidad nos parece un poco chistoso, ¿no? Como el padrecito como que va cantando, cantadita la da la misa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque está ligada al ritmo y el ritmo siempre es placentero y todo lo que causa placer, entonces eh, nos viene mejor para el aprendizaje. Como cuando nosotros de pequeños aprendemos la tabla de multiplicar a través de canciones rítmicas. Para un niño es mucho más fácil retener ese tipo de información cuando esta información viene de por medio o de la mano de una cancioncita o de algo rítmico. Eso ayuda a retener la memoria. Por tanto, esa es la forma en que nace la poesía, ¿no? La poesía nace por esa sensación placentera del ritmo, que es una de las sensaciones básicas de placer que tiene la humanidad y que está inserta en realidad en toda la naturaleza. Su primera función entonces de la poesía ha sido en la historia de la humanidad ayudar a almacenar la información cultural. Su segunda función ha sido otorgarle esa sensación recreativa de placer, ¿no? Y la tercera función importante de la poesía ha sido esa función dialéctica de enseñanza, todo lo que está, todo lo que requiere la tradición oral para conservar en la memoria, ¿no? Las normas, la tradición, las costumbres. Entonces, esa es la importancia de la poesía que se ha ido perdiendo. Ahora la poesía actualmente
solamente le queda ese carácter recreativo, de placer, ¿no? Entonces la poesía estaba muy relacionada con el habla conservada y estaba muy asociada a la música y la danza. Es importante entonces en la tradición oral esta cuestión rítmica que no solamente se expresa en la música, en los cantos, sino a todo lo que la acompaña, la danza también. Por eso, en las fiestas, en nuestras tradiciones festivas, en nuestras antiguas tradiciones festivas, qué importante es la música, las canciones, la danza, toda la ritualidad de nuestras tradiciones que devienen de la tradición oral, están presentes estas manifestaciones, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, un poquito repitiendo, el, la conservación de la tradición, ya hemos dicho, queda en manos de los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Los bardos, los poetas, los músicos, los videntes, los profetas, los sacerdotes, los curas. ¿Cuáles son los medios que emplean para retener toda esta memoria? El habla rítmica, la poesía, el canto, la danza. Entonces se emplean para la retención formas narrativas. Y esto es bien importante. Me voy a detener aquí un poquito porque esto nos interesa para nuestro tema, ¿no? El empleo de la forma narrativa. Cómo nosotros en la tradición oral empleamos esta forma narrativa? A través de cuentos, ¿no? A través de predicados de acción, no de ideas ni de conceptos. Y en esta partecita viene lo fundamental de la diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento lógico racional, en sus formas de expresar el conocimiento. Mientras el pensamiento mítico va a utilizar estas narrativas llenas de forma poética, donde hay mucho uso de metáforas, de analogías, de símbolos, ¿no? El pensamiento lógico racional va a utilizar en su narrativa teorías, ideas, conceptos. Por eso, para nosotros, eh, todavía en el ámbito que no es académico, valoramos, nos gusta mucho más que nos cuenten, ¿no? Que el profesor narre un cuentito, narre un ejemplo donde esté presente la acción, como que comprendemos, nos gusta mucho más eso que el profesor se lance a una explicación con conceptos difíciles, con ideas, con teorías. Eso se hace más tedioso, más complicado. Pero eso deviene de las tradiciones y las tradiciones obviamente son diferentes. Erich Havelock nos está diciendo que este empleo de forma narrativa que había prevalecido durante milenios en la humanidad, la tradición oral, tenía una forma de conocer y expresar la realidad de manera distinta a la que aparece con la filosofía y con sus formas de aprender y expresar. La filosofía va a usar ideas y conceptos, ¿no? Y esa es la gran diferencia en estas dos tradiciones. En el contexto también va a marcar la diferencia. En el contexto de la tradición oral es un contexto comunitario que se objetiva en la fiesta, en las fiestas comunitarias, donde se va a reunir la comunidad, el pueblo. En cambio, en la tradición escritural, el contexto es pues personal, individual. Es uno el que empieza a filosofar, es uno mismo el que, claro, desde su realidad cotidiana empieza a pensar lógicamente, racionalmente, empieza a elaborar ideas, conceptos, a confrontarlos. Eso es lo que Havelock dice que aparece con la filosofía y con su nuevo modo de expresión
que es lo escritural, y que marca una nueva forma de pensar, de conocer unos nuevos modos, que es lo que ya habíamos visto en el acto de filosofar, y eso es de lo que se diferencia. Entonces, bueno, en esta partecita sobre todo para marcar la diferencia entre los modos de expresión de la tradición oral y los modos de expresión de la tradición escritural, y las formas de conocer y expresar ese conocimiento que tienen estas tradiciones. Y ahora nos venimos al meollo, ¿no? Del trabajo de Erich Havelock. ¿Cuál es la tesis de Erich Havelock? ¿En qué momento esta nuestra forma de pensar lógica y racional, que surge con el invento de la filosofía allá en el mundo griego y que va a marcar la tradición sapiencial del mundo occidental y que cobra tal hegemonía que en realidad ya es una tradición de toda nuestra humanidad, que bajo esa creación del mundo griego, de la filosofía y de las ciencias, nosotros hemos aprendido a conocer de una forma. Lo complicado es que hemos creído que esa es la mejor forma y la única forma de conocer y hacer ciencia. Eso es un error. Entonces, Erich Havelock dice que un factor importante que ha promovido el surgimiento de la filosofía, y con el surgimiento de la filosofía todo este modo, esta matriz comprensiva que ha dado lugar a las ciencias occidentales, se habrían debido a otra creación griega, a la creación del alfabeto griego, que supone una innovación tecnológica radical respecto a todos los anteriores alfabetos pregriegos. Ustedes deben saber, han debido conocer en el curso preuniversitario, en la historia de la comunicación, que los primeros alfabetos, como el más antiguo, el alfabeto sumerio, ¿no? O el alfabeto de Egipto, o el alfabeto chino, o los otros alfabetos, eran pues alfabetos que no respondían a la oralidad, que uno podía leerlos y comprenderlos a través de sus cantidades ingentes de signos. El alfabeto sumerio, no se olviden que tenía en algún momento 800 signos que ha costado terriblemente descifrar, decodificar, igual que eh, el alfabeto de Egipto, ¿no? No respondían a una oralidad. ¿Qué es lo que hace eficiente el invento del alfabeto griego? Que puede, gracias a la consonante, a la invención de la consonante, reproducir el, el ruido lingüístico. Solamente a partir del alfabeto griego podemos por primera vez reproducir de forma eficiente el ruido lingüístico. Nunca antes con ningún alfabeto había pasado esto. Entonces, ese invento griego, que más o menos está en el orden del año 800 antes de Cristo, va a suponer históricamente que este alfabeto por primera vez sea eficiente y pueda ser realmente difundible. Entonces, la representación visual del ruido lingüístico tiene pues alcances importantísimos. Puede reproducir la oralidad y por primera vez también sirve para almacenar de forma eficiente el lenguaje. De esa manera, en el mundo griego se van a todas estas narraciones orales de la Ilíada y la Odisea van a ser perfectamente guardadas en una escritura que ya por primera vez también va a poder reproducir lo que al bardo le costaba pues enormemente reproducir en la fiesta o a una comunidad. Entonces ya en forma escritural la Ilíada y la Odisea ya no va a necesitar del bardo, del poeta,
que venga al pueblo en una fiesta y pueda cantar la Ilíada o recitar la Odisea. Ya uno lo va a tener en su biblioteca, el libro, ya en forma de escritura, y va a poder leer sus páginas en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier ocasión. Eso va a cambiar definitivamente el sentido comunicacional de la humanidad. Y para eso entonces el uso de la vista es importante. Va a recaer la tradición, la tradición en el uso de la vista para recordar. Y esto va a dar lugar también, este cambio importante va a dar lugar a que la historia no surja, la literatura emerja, la filosofía, estas nuevas formas del saber van a surgir también con mayor esplendor a partir de la escritura griega. Ya no es necesario la vista para inventar como lo hacía Tucídides, ¿no? O lo hacía Homero o Hesiodo, ¿no? Se va a pasar del uso de la vista para inventar al uso de la vista para elaborar un discurso textual. De Tucídides se pasa a Platón. Y aquí, finalmente, después de estas largas clases, chicos, yo creo que esto lo que les he indicado corresponde a unas 2 o 3 clases. No vean todo de una vez, pero llegamos al final, a la culminación, a la tesis final de lo que propone Havelock y con lo que estoy absolutamente de acuerdo, es que nuestra manera de usar los sentidos y nuestra manera de pensar están íntimamente relacionadas y que en esta transición de la tradición oral a la tradición escritural, esta relación queda profundamente alterada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra manera de pensar, nuestra manera de conocer el mundo y nuestra manera de expresar el mundo está íntimamente relacionadas con estas dos tradiciones. Nosotros pensamos, nuestra estructura mental, nuestra forma de pensamiento es una en relación a la tradición oral y nuestra forma de pensar, nuestros modos de pensar, nuestras formas de aprender la realidad y de expresar la realidad son otras en razón a la tradición escritural. Que nuestras formas míticas de conocer el mundo son diferentes de nuestras formas lógicas racionales de conocer el mundo. Y que esas formas entonces han sido profundamente alteradas. Havelock dice, la introducción del alfabeto griego tuvo radical efecto en la mente y en la manera de pensar de nosotros mientras hablamos. A medida que la función mnemónica, es decir, que las formas de memorizar eh, disminuían nuestras energías psíquicas. Todas las energías psíquicas hasta entonces canalizadas hacia ese fin son liberalizadas para otros usos cuando aparece la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la tradición oral, para el especialista de la memoria, que era el poeta, el bardo, el profeta, el cura, lo que quieran ustedes, gastaba pues mucha energía para memorizar esos mamotretos, con todas las técnicas apropiadas, incluso necesitaban de una inversión de un espacio grande de la memoria. Hagamos de cuenta que nuestra mente es como el disco duro de una computadora. Entonces, para almacenar toda la información que nosotros requeríamos, necesitábamos un espacio grande de esa memoria, ¿no? Nuestra mente como esa memoria ocupada por esos espacios enormes.
Cuando se inventa la escritura, cuando los griegos inventan la escritura y pasan a forma escritural la Ilíada, la Odisea, los trabajos y los días y todas las formas de su tradición, van a requerir un espacio mínimo en esa memoria. Y todas esas energías psíquicas la van a usar para conocer el mundo y almacenar ese conocimiento de otra forma. Y por eso es importante entonces también la aparición de la filosofía relacionada con lo escritural para ampliar nuestras formas de conocer. Podemos conocer mucho más, de forma más eficiente tal vez, y almacenar toda esta gran información de forma también más eficiente. Entonces, hay un recorrido que identifica Havelo que me parece interesante en estas formas de conocer y expresar el conocimiento. En la primera forma, en la tradición oral, pongamos la Ilíada y la Odisea, todas eran narraciones de acción. Habían los sujetos personificados que actúan. Todos los sujetos, Ulises, Agamenón, Menelao, Ifigenia, Aquiles, todos, Príamo, Héctor, todos van a personificar acciones que se desarrollan en forma de historias, de narraciones. En un segundo recorrido, ya entre este paso intermedio, porque no ha sido abrupto, ¿no? Ha habido un recorrido intermedio. Se logra la personificación de un tema. Ya hay algunos historiadores griegos, algunos sabios griegos, que van a hablar ya sobre el tema de la justicia. La justicia pasa a ser un personaje que actúa, un personaje que tiene atributos, ¿no? En las narraciones ya no solamente son personajes de acción, el personaje también de un tema un poco más abstracto, como la justicia, ya no es un personaje, ya no es Ulises, ya no es Héctor, ya no es Príamo, es la justicia. Para finalmente, en este recorrido, llegar a otra forma de conocer y expresar, que es la forma filosófica, la forma abstracta. Allí ya aparecen los filósofos hablando de entes impersonales como son las ideas, la idea de bien, la idea de justicia, la idea de belleza, que son formas abstractas del conocimiento, que finalmente estas ideas son lo mismo que los conceptos, y con estas ideas y conceptos los nuevos sabios, que ya no son los poetas, que ya no son los sacerdotes, sino van a ser los filósofos y los científicos, van a construir su ciencia. Por eso, estudiantes queridos, la importancia de conocer estas formas de tradición. ¿Por qué? Porque conocer estas formas y estas tradiciones nos permite también interpelarnos a nosotros en la actualidad y pensar cómo las nuevas formas a través del Internet también cambian nuestras maneras de pensar, cambian nuestra conciencia, cambian nuestra forma de expresar ese pensamiento. Todavía está en pañales la forma como el Internet nos ha cambiado, pero nos ha cambiado como humanidad y nos cambia como forma de conciencia y nos cambia como forma de pensar esto nos circunda, que es nuestra realidad, que es nuestro mundo. Y por otro lado, ¿por qué es importante, estudiantes? Porque ustedes tienen que saber eso para em, expresar también lo que ustedes van a aprender, ya sea en comunicación o ya sea en lingüística. Ustedes tienen que aprender que nosotros no nos manejamos con una sola forma de tradición. Tenemos que ver también que alrededor nuestro está presente la tradición oral y sus formas de conocer y de pensar. Y está presente también estas otras nuevas formas ya mucho más novedosas que devienen del Internet.
Y por eso ustedes tienen que ser dúctiles, flexibles. Cuando ustedes propongan o estudien, ya sea desde la comunicación o desde la lingüística, sus clases, sus propuestas. Para los lingüistas tienen que romper con esta estructura unívoca de la filosofía y de las ciencias, del pensamiento lógico y racional. Ustedes están enfrentados, lingüistas, a una tradición cultural que viene de la oralidad. El quechua y el aymara son idiomas de la tradición oral y que ustedes tienen que pensar muy bien cómo el quechua hablante, el aymara hablante tiene otras formas de pensar, otro formato estructural mental y ustedes tienen que adecuarse a eso. Lo mismo en comunicación, nosotros venimos de una tradición oral, de los textiles, de la cerámica, de las imágenes. Estamos insertos en una nueva tradición comunicacional que viene del Internet, de los programas, de las apps. Tienen que romper con esa estructura que, discúlpenme, pero los encasilla, los encarcela para hacer sus propuestas comunicacionales, que yo soy muy crítica con eso, porque les quita la imaginación, les quita la capacidad de comunicacional de la tradición oral y los circunscribe a una tradición escritural lamentable. Por eso es importante estas clases, queridos estudiantes. Yo creo que esto está en el nudo de todo el semestre, ¿no? Esta clase de Havelock y que posteriormente va a ser enriquecida con Todorov es el punto nudal que estructura toda mi propuesta en el tema filosófico para ustedes. Ojalá puedan ahondar, escarbar, ampliar esto que les digo que está relacionado con nuestras capacidades cognitivas, de la forma como nosotros pensamos, cómo es el formato de nuestra mente que aprende y que expresa el conocimiento y vean ustedes las posibilidades que no solamente les da la filosofía en razón al orden lógico, al orden racional, que es súper importante, no podemos abandonar eso, pero no es solo eso, hay más. Hay otras formas eficientes, interesantes, imaginativas, que vienen de la tradición oral y de otras tradiciones que nos pueden enriquecer. No solamente es importante tener el chip de la filosofía, del pensamiento lógico racional, es importante introducir otros chips que van a ampliar nuestra capacidad de conocimiento.